Alabamos y honramos tu nombre, Señor. No olvidamos el propósito de nuestra fe. El propósito de nuestra fe, Padre, no es satisfacernos a nosotros mismos. Eso es idolatría. El propósito de nuestra fe es satisfacerte, Padre. Sí, Señor. Y no hay otra manera que uno mismo rendirse. Rendirse para ti. Por eso oro para que encuentres hoy corazones con esa fe que a ti te satisfagan y te honren. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Aleluya. Bueno, bendito sea Dios. Tomen sus lugares. Gracias. Buen día, buenas bendiciones. Estamos cerrando abril, ¿verdad? Estamos cerrando abril. Aunque el miércoles, bueno, se cerrará justo el último día. Hoy es el último domingo de abril. Ya el domingo que viene estaríamos en mayo. Casi a mitad de año, casi. Y la palabra profética de Dios se cumple. Yo no sé cómo lo toma la gente, pero cuando vos ves que lo que se habló, por ejemplo, el día 3 de enero, ¿verdad? Con 3 meses antes que abril llegara y lo que se dijo se empezó a suceder, yo no sé cómo la gente lo toma. Si la gente lo toma como que casualidad, suerte, acertó, o lo toman como tendrían que tomarlo, la voz de Dios. Lo interesante es que hay gente que reclama la voz de Dios para sus cosas, pero no para lo que Dios quiere. Y hay algunos que se inventan Jesús en las mentes, se inventan a un Jesús que les habla y no les habla. Y vos encontrás gente que no obedece la palabra profética, pero que te dicen Dios me habló. Dios me dijo, Dios me dio otra opción. Wow. Eso yo lo llamo división. Eso lo llamo rebelión. Pero hay gente que te plantea, ¿vio? Como diciendo, muy bonito lo que Dios dijo, pero a mí Dios me dio otro plan por si no funciona ese. Cuando la Biblia a mí me dice que Dios mismo usa la boca del profeta Isaías, dice que así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y hacen germinar la semilla en la tierra, así es mi palabra que yo envío. Dice, irá y hará para lo que la mandé y volverá a mí y no volverá vacía. Ahora de repente tenemos gente loquita que te sale con que un Dios en minúscula les habló con otro plan. ¡Wow! La apostasía se está viendo ya. Porque esos loquitos que empiezan con esos pensamientos son los que después niegan al Jesús bíblico y se inventan a uno según sus deseos y se vuelven los falsos profetas que Mateo 24 anticipa que se levantarán. Que el apóstol Pablo dice los falsos maestros que enseñan gente que no queriendo oír la sana doctrina buscan a los habladores para escuchar las fábulas de su boca. Y vos decís, wow, ese pensamiento ya está marcando el destino de esa persona. Hay gente que cree, es solo un pensamiento, no importa, a quién le hace mal lo que yo piense, dice alguien. A vos y a tu destino le hace mal. A vos y a tu destino, no temporal, final. Es donde ya no hay otra cosa que se haga para sacarte de ese destino final, ya está. Es para siempre, eternamente, ya conmigo, forever. Forever and ever. Forever and ever. Long a time. Pastor, ¿por qué habla en inglés? Porque un día voy a predicar en Estados Unidos, así que... ¿Vio? Gracias por lo que se alegraron y lo que hicieron mueca de fastidio. Gloria a Dios. No va a ir ni a la calle de Estados Unidos, ¿verdad? Me gusta tirar esos chistes solo para medir el corazón ahora.
Porque ahí están los que piensan diferente a vos. Ahí ven a los divisionistas de una fe, a los divisionistas de un trabajo, ¿verdad? Usted, si es honesto, si usted trabaja bajo patrón y usted viene con ideas contrarias a su patrón, ¿el patrón qué decisión toma? Te echa. Manda con vuelta. Vení. No, que a mí me parece. Bueno, cuando vos tengas tu empresa, decidí. En mi empresa haces así. No, que vaya a buscar otra empresa entonces. En la iglesia no sé. La gente dice, está prohibido eso en la iglesia. La iglesia es el único lugar donde hay que aguantarse al que te tocó. ¿Verdad? No es así. Porque la iglesia de Dios habla de los que tienen el mismo espíritu. Escuche, el mismo espíritu, mismo corazón, misma voluntad. Hay una armonía. Trabajamos y pensamos para lo mismo. Porque tenemos el mismo espíritu. ¿Sabe por qué hay alguien que piensa diferente a vos en lo que es el trabajo, en lo que es la palabra profética? Empiezan con esas mentes vacías y huecas donde Satanás se empieza a llenar con mentiras. Es porque no tienen el mismo espíritu que tenés vos. No estás bajo el gobierno del Espíritu Santo como vos lo estás. Por eso tienen ideas raras y contrarias a las que Dios te manda hacer. Porque vos encontrás gente a la que el Señor me habló y colaboran con vos. Trabajan y ellos disfrutan porque ellos mismos experimentan. Te dicen lo que Dios empieza a hacer con ellos, lo que empieza a pasarles en la vida, lo que les empieza a pasar en su economía, en su salud, si son pastores, lo que empieza a pasar en el ministerio. Lógico, vos no estás siguiendo una idea de un humano, estás siguiendo la idea de Dios, que fue enviada para prosperar. Pues cuando la gente está desesperada por prosperar y te dice cómo prospero y cómo me va mejor, y hace lo que Dios manda, porque Él dice que lo que Él manda está destinado a prosperar. Que lo que Él dice tiene destino de prosperidad, de buen funcionamiento, de excelencia, de los mejores resultados. Cuando la gente anda locada queriendo prosperar y no sabe cómo, te dice, no sé cómo prosperar. Obedeciendo a Dios prosperás. Haciendo lo que Dios te dijo, no alterando lo que Dios te dijo y haciendo como a vos te parece, maquillando la cosa. Porque hay gente que oye lo que vos le estás hablando de Dios, te pone en cara de borreguito, de corderito, pero cuando llega a la casa le añade lo que ellos quieren y hacen finalmente como quieren y por eso no prosperaron y vos resultás el falso profeta. Vos resultás ser el falso profeta. Ay, lo que dijo no pasó. ¿Cómo lo hiciste? No, que no. Bueno, vos alteraste la palabra. Le hiciste. Quedó licuada la palabra que recibiste. Hiciste más de lo que vos quisiste que lo que Dios dijo. Pero ¿por qué hacen eso? Porque no tienen el mismo espíritu. Algunos tendrían que leer 1 Corintios capítulo 2 completo y ver cómo la voz de Dios prospera en los que tienen al mismo espíritu de Dios. No es difícil hacer lo que Dios quiere cuando tenés su espíritu. Alguien dirá, wow, pero qué demanda, ¿no? Porque Él dijo que para los que creen es la promesa de recibir el espíritu. Entonces, acá no se trata de ir a conquistar, a subirse a algún monte especial y místico para que Dios, después de tantos días de no comer y tomar nada, te dé el espíritu de Él. Se trata de creer a su evangelio. Y Él te da su espíritu. Entonces hay gente que te viene con complicaciones y dice, no, querido, tu problema es que sos desobediente. Tu problema es tu corazón, sos rebelde. No es que no tenés el espíritu porque tenés que hacer grandes conquistas en la vida para recibirlo. Es por creer. Es por aceptar que sos un pecador que necesita la gracia del Señor. Que la posición que Dios te da no te deja de ser alguien necesitado de la gracia. Que ser predicador no te quita la necesidad de la gracia y del arrepentimiento y de la humillación delante de Dios. Que ser un servidor no te quita la necesidad de seguir ayunando para cambiar tu carácter. Hay gente que se confunde, que después de un ungimiento creen que ya están, que están a la diestra de Dios. Y yo te digo algo, si vos querés estar a la diestra de Dios, vos sabés que el que está a la diestra pasó por la cruz primero. Y pasó por la peor humillación primero. Y soportó las peores traiciones primero para tener la exaltación que tiene. Así que si vos ambicionás estar tan cerca de Dios, tenés que pasar por ese trato. Pero no el trato orgulloso de ya no
Yo ya hago lo que yo siento, hago lo que me parece. ¿Y saben qué? Es el gran problema que a mucha gente está llevando al destino final de la perdición. Porque creen que no pasa nada. Porque al pastor le atribuyen lo que predican, que es idea del pastor, y no oyen a Dios, no disciernen la voz de Dios. Ah, pero lo que ellos escuchan sí es Dios. Algún Dios de minúscula puede ser. Pero el Dios de los cielos habla al que tiene su mismo espíritu. Porque dice que es el que conoce y conoce las intenciones del cual el Padre está hablando. La respuesta es inmediata. La respuesta es inmediata. Es cambia su agenda automáticamente por lo que Dios acaba de decir. Automáticamente planeó meses, pero dice Dios acaba de decir, ya está, se cambia lo que yo planeé, queda para algún momento en que se pueda. Dios me acaba de cambiar, me acaba de decir en qué tengo que ministrar, me acaba de decir qué tengo que llevar a la iglesia. El que está en una congregación dice, oh, yo planeaba este año tal cosa, pero Dios acaba de hablar, yo voy a meterme en eso. Porque tiene el mismo espíritu y le sale ser así. Porque sabe que es Dios. Y sabe que vive para Dios. Ahora, cuando están los demás que alteran las agendas proféticas de Dios, están actuando como el anticristo. El espíritu anticristo es el que se opone a Cristo. Se opone a lo que el Cristo quiere hacer. Y cuando la gente empieza a poner su opinión, está oponiéndose a lo que Cristo quiere hacer. Y hay mucha gente que suele ponerse el termómetro del Espíritu Santo, no lo tiene. Tiene un don, puede ser que hable en lengua, pero no tiene el Espíritu Santo gobernándolo. Por las actitudes que tiene, por los comportamientos que tiene, por la falta de respeto que tiene. No tiene temor de Dios ni en la casa de Dios. Agarran las puertas y se van como si nada, como no saludan a nadie, chocan a todo el mundo. No tienen protocolo de respeto y van a decir que tienen el Espíritu Santo gobernándolos, el corazón. Chocan a medio mundo, al que no les cae bien los pasan por al lado, los tratan así nomás. Creen que pueden bajar y subir a quien quieren según su propia opinión. No tienen temor de Dios, no tienen temor de la unción que hay, no tienen temor de la santidad de Dios en el corazón de alguien. Ni les importa si esa persona se humilla, busca a Dios, pasa procesos, se ha negado cosas para honrar a Dios, pero ellos porque les gusta la cara no lo suben y lo bajan. No tienen temor de Dios y creen que eso pasa desapercibido para Dios y que no hay consecuencias después de eso. Y escuchan mensajes y se asustan, pero no cambian. Algunos se agarran del asiento cuando escuchan del infierno, pero después van a la casa y se les pasa. Cuando el que tiene el mismo espíritu dice que no tiene expectativa de castigo. No tiene expectativa de castigo. Porque dice que el amor de Dios lo ha perfeccionado y le ha quitado el miedo a terminar en ese lugar. El que está bajo el Espíritu de Dios y camina perfeccionado en el amor de Dios, no tiene en ningún momento el mínimo miedo de estar en el infierno, porque sabe que ahí no va a ir. Pero hay gente que hoy le preguntás cuál es tu destino final, y dice, no sé, el que Dios quiera. ¡Wow! Que Dios quiera, el que Dios ya te lo mandó en la Biblia lo que Él quiere. No sé, Dios decidirá, se hacen los místicos. Vos te vas al infierno con esa respuesta. Porque no caminás perfeccionado en el Espíritu de Dios, en ese amor que te libera del miedo al infierno. A mí me preguntás, pastor, si hoy usted se muere, ¿tiene alguna duda en su mente que se va al infierno? No. No. Porque el Espíritu del Señor que ha caminado conmigo hace ya 10 años, me ha ido perfeccionando un montón de cosas. Y yo sé que mi obediencia a Él pesa más que cualquier defecto humano que pueda tener. Y me voy al cielo, estoy seguro. Ahora, vos le preguntás a otro, vos te vas al cielo y te ponen, se ríen. Pero no, porque creen que eso es algo que Dios va a decidir. No, mi querido. Tu caminar diario en esta tierra ya te va avisando dónde vas. Cuando vos acercás más tu corazón a los mensajes de Dios, tu espíritu te está dando testimonio de que vas a terminar heredando el reino, porque tu corazón se inclina muchísimo más a cambiar, a arrepentirte,
a ser transformado y estás dispuesto y ayunás y estás ahí con Dios. Ahora, cuando oís a Dios los cambios y vos te alejás más de esos mensajes, te alejás de esos mensajes porque no te simpatizan como a la chilindrina, te apartás de esos mensajes, tu espíritu está diciendo que hay un destino de condenación. Porque vos te alejás de esos mensajes, no querés oírlos. Creés que son exagerados, religiosos, extremistas, carentes de amor, autoritarios, orgullosos, soberbios y altivos, que el que te marca cambiar se cree mejor que vos. Es el diablo hablando en la mente. Porque la Biblia a mí me dice, la voz de Dios me dice, el que te ama lo corrige. El que te ama te trata para corregirte. Pero hoy decimos amén, pero cuando viene la palabra correctiva, tu pensamiento no dice eso. Tu pensamiento piensa mal de la persona. En cambio, el que tiene el Espíritu del Señor no tiene la cara de corderito, tiene el corazón del cordero. Acepta la voluntad del Padre. Porque el Espíritu Santo, gente, mi querida gente, no es una emoción evangélica que tenemos. No es un momento donde yo tiemblo, me siento bonito, me siento lindo. Es realmente la persona divina de Dios. Él tomó el lugar de Jesús en la tierra. Como Jesús caminó con los apóstoles, es Él el que camina con nosotros ahora en esta tierra. ¿Cómo no darle ese lugar? ¿Cómo no darle ese lugar? Y lamentablemente muchos están poniéndole un moño a lo que Dios les dio y permitiendo que el diablo se lo lleve. Porque no están dispuestos a cambiar el carácter, no están dispuestos a vivir como Dios está mandando a hacer las cosas. Miren, la palabra profética de Pascua fue que habría un cambio. Lo primero que pasó después de Pascua, después de la madrugada, fue que uno de los líderes religiosos importante a nivel mundial murió. Y ahí va a haber un nuevo papa. La palabra profética que dimos por Dios acá en esta casa se cumplió a las horas que pasó la medianoche del domingo. ¿Usted cree que ya está? En muchos cúpulas de congregaciones evangélicas también va a pasar. Va a haber cambio de liderazgo, va a haber cambio de servidores, cambio de obreros, porque Dios dijo, por el corazón voy a cambiarlos. Y vos decís, ¿cómo el que metía la mano, el que tocaba, no tuvo el corazón correcto? ¿Cómo el que hablaba, el que decía que había que hacer, no tenía el corazón correcto? Porque no le dio lugar a la persona que lo haría, que es el Espíritu Santo, y lo dejó como un asistente de él, más que él ser asistente del Espíritu Santo. Y en este mes, que una de las coordenadas de la palabra de este mes es enfrentando al principado de Persia, y que habla de que produce adormecimiento y estupor en la mente de las personas. El apóstol Pablo dijo así: el Dios de este siglo ha entenebrecido su entendimiento para que la luz del Evangelio de Jesucristo no brille sobre ellos y así se salven. El gran problema que hay gente que no cambia, aunque se sienta en una iglesia evangélica, es que tiene la mente en tinieblas. Y esa mente en tinieblas significa que hay una ignorancia permanente en su manera de pensar acerca de Dios. Lo que dicen conocer de Dios es solamente lo que tantean en la oscuridad. Nunca han visto a Dios realmente. Por eso no están afectados en su carácter. Porque algo que te afecta en la revelación de Dios, ¿saben lo que es? Es el carácter que tenemos. Es la forma de pensar que tenemos. Es lo primero que es afectado y modificado con una revelación de Dios. Y yo digo tener revelación. Mi carácter y temperamento tienen que estar alterados, totalmente modificados a como eran. Ahora, si yo digo tener revelación y soy la misma persona de siempre, no tengo revelación. No tengo revelación. Lo primero que veo cuando Dios se le reveló a alguien fue que inmediatamente la persona en su corazón se le despertó la humildad. Cuando Jesús
le dijo a Pedro, boga mar adentro, y él lo dijo, mas en tu palabra lo haré, y volvió con la pesca milagrosa. Dice que lo primero que él hizo no fue agarrar la red e irse a vender y se sintió millonario. Dice que lo primero que hizo fue humillarse y dijo, Señor, aléjate de mí que soy pecador. ¿Por qué? Porque hubo una revelación del Señor, le provocó a Pedro la humillación de su corazón. Y en la humillación de su corazón, Jesús le dio destino y se paró delante de él y le dijo, tú no serás más pescador de peces, serás pescador de hombres. Y le dio su destino, porque una revelación de Dios te lleva a la condición correcta para que el Padre te pueda hablar. Pero ¿qué pasa? La gente quiere oír a Dios y no tiene su corazón correcto para oír que es humillado delante de Dios. Porque Pedro, cuando se tiró a los pies de Jesús, es que hay que entender cosas culturales de los hebreos para entender la complejidad, el impacto de ese escrito. Algunos piensan que se tiró al piso como dando lástima. Por la cultura occidental, en nosotros, que es el que se tira al piso está dando lástima, está mendigando, está buscando un poquito de ayuda. Esa es nuestra mentalidad. Entonces no entendemos el impacto espiritual de que un hombre como Pedro, un hebreo, se tirara al piso a los pies de otro. No se tiró a mendigar nada. No se tiró a dar lástima de nada. No se tiró a hacerse el humilde. El hombre se tiró porque reconoció que delante de él hay un hombre santo. Y dijo, es un hombre santo el que está delante mío. La primera revelación de Pedro fue, es un hombre santo y por lo tanto tengo que servirlo. Pero hoy en día esas cosas las leemos y las tomamos como que Pedro se tiró a mendigar y a dar lástima a los pies de Jesús. Una revelación del Señor me hace reconocer el santo que es Él. Inmediatamente me tiro a decir lo que quieras, como quiere, cuando quieras, por la revelación de Él. Pero hoy la gente habla de revelación y lo que menos tiene es actitud de honrar a Dios. Hablaba con mi mamá en el día de ayer y le dije, hoy con este aparato, con el celular y con todas las cosas que hay, hoy la gente piensa que el ministerio es algo barato, que ponen una cámara, una corbata y dicen lo que se le da la gana. Y la gente hoy cree que ser ministro es barato y es así nomás y es como querramos. Ninguno se prepara ni a instituto bíblico, ni a prepararse, ni a orar, ni a ser tratado en el carácter, ni a rendir cuenta, porque dice, me prendo una cámara, me pongo una camisa, achupinada al cuerpo, que se me marquen las tetillas y hablo. Porque de paso, entre que digo lo que quiero, busco novia, de paso. Y la gente con esto cree que es barato ser predicador. Decimos lo que queremos y tenemos a 100 que están de acuerdo, que son rebeldes con su pastor. Gente que yo veo en los comentarios, wow, me abrió los ojos. Ay, el pastor que tuvo 20 años con vos no te abrió los ojos nunca. Y yo veo eso y me sube el calor, no del Espíritu Santo, de la indignación. Al decir, ¿dónde quedó la escuela de los ministros? Que cuando Dios revelaba a propósito, lo primero que hacía el pastor de esa persona era mandarlo a estudiar. Ahora le dan púlpito y le dicen, ¡ay, qué tremenda palabra, hijo! Le dice, una payasada lo que acaba de decir. Porque salameros entre ellos, porque donde hay ciegos, el tuerto es rey. Entonces están buscando un poco que se sientan bien para él seguir estando en el lugar. Pero vos tendrías que agarrar, si Dios te revela que uno de los tuyos tiene ministerio, mandalo a estudiar. Que se prepare en instituto bíblico. Y si vos sos maestro, preparalo en la palabra, porque dale herramientas para que se mantenga. Enseñale la humildad, que trabaje, enseñale a servir a alguien, enseñale a depender y estar debajo de alguien. Porque la Biblia dice, no sea un neófito, un principiante, porque si no va a caer en la condenación de Satanás, se va a enorgullecer en su corazón. Pero hoy es fácil, nada, hijo, qué tremendo, te vi en YouTube, wow. Mandalo. Yo conozco la escuela de mi papá. Su pastora, cómo lo trató cuando Dios empezó a revelarle el llamado. No le dio el púlpito, lo mandó a servir. Lo mandó a hospital a orar por enfermos, lo mandó a visitar los asilos de ancianos, lo mandaba a que encontrara cosas que ella quería y no le permitía volver si no lo conseguía. Y él mismo lo ha contado muchas veces. Lo ha mandado a limpiar el baño, a limpiar la iglesia, lo ha mandado a ayunar, lo ha mandado a orar, ha caminado la villa La Cava de arriba hacia abajo.
¿Todo para qué? Para el carácter necesario para el llamado. Hoy en día no. Hoy en día no es así. Revelan el llamado y ya le dan púlpito a la siguiente reunión. Porque tenemos que crecer. Todos tienen que decir algo. Yo veo chicos que recién se convierten, gloria a Dios, ya lo están metiendo a predicar y ni saben ni historia, una historia bíblica no saben, pero se ríen, todos aplauden. Yo digo, ¿qué estamos? Primero tiene que conocer al Jesús que acaba de creer para poder hablar en su nombre y ya lo estoy poniendo en el altar. Pablo, el apóstol que fue, se apartó 3 años a conocer a ese Jesús que se le apareció en Damasco para después empezar a predicar el evangelio de Jesús. Hoy hay hasta pastores irresponsables, hasta pastores en tinieblas tenemos. Porque ni ellos mismos permiten que su autoridad los corrija. Ni su autoridad les marque y les examine el carácter. No permiten. ¿Y qué van a hacer ellos con lo demás que tienen? Tampoco lo van a permitir. Y por eso tenemos iglesias payasas de shows. Más que tener un lugar realmente de la intimidad de Dios. Ese es el precio que Dios y mis padres espirituales nos han enseñado a nosotros a pagar, con tal de mantener el verdadero espíritu del Señor, no el que se le parece, el verdadero espíritu del Señor. ¿Y por qué tenemos todas esas cosas hoy? Que a mí me da pena. Me da pena cuando veo que la iglesia gloriosa de Jesús la están utilizando para esas cosas. Me da pena que la ignorancia esté gobernando en los que son autoridad y no se dejan ayudar con una consejería. Hoy convocás a escuelas apostólicas de adiestramiento ministerial, te vienen 3 pastores nomás. Porque no quieren prepararse, no quieren ganar herramientas para ser mejores, solamente quieren con su don entretener al pueblo toda la vida. Y Pablo dijo, queridos, un día los dones cesarán, pero el amor no dejará de estar. Un día Dios no te va a permitir más profetizar, pastor. Un día Dios no te va a permitir sanar más a nadie, pastor. Un día no te va a permitir Dios a sacar más un demonio. Y te pregunto, cuando Dios no te deje más usar el don, ¿qué vas a tener para ofrecer al pueblo? Si solamente se concentraban en tu don, ¿qué vas a ofrecer al pueblo después cuando Dios no te deje profetizar a nadie? ¿Qué vas a hacer delante de la gente? Nada. Porque Pablo le dijo, sin amor, nada soy. Nada vas a poder darle, nada. Te vas a sentir vacío, frustrado, nada vas a poder hacer. Y la gente cree que todo chiste. Porque Pablo, y yo le creo más al apóstol bíblico que a los apóstoles de hoy. Si el apóstol bíblico le dijo, un día cesarán los dones, las lenguas cesarán. Hermano, yo te pregunto a vos que lo único que haces en la iglesia es hablar en lengua. El día que Dios no te deje más hablar en lengua, ¿qué vas a ofrecerle a Dios? Si lo único que te veo hacer es hablar en lengua, la mandada manda arriba y la mandada manda abajo. Y después de eso, cuando yo diga no hablas más en lengua. Cesa el don de lenguas. A partir de ahora no se va a hablar más en lenguas. ¿Qué vas a ofrecerle a Dios? A ver. El silencio dice que lo único que tenés para dar es show. Y no realmente lo que el Padre quiere. Obediencia, entrega, fidelidad. Yo digo, gente, nos estamos acercando a esos momentos donde la iglesia va a fluir por el fruto. Sí, va a haber sanidad, va a haber milagros, todo, la iglesia gloriosa, pero va a ser por los frutos de esas personas. Yo en la época de los 90 era chiquito, yo nací en el 93. Del 90 al 2000, 2004, 2003, póngale, Argentina vivió uno de los últimos avivamientos. Hermano, en el 90 cuando se convertían, el que se convertía nomás ya tenía dones de Dios. Sanaba, profetizaba, hablaba en lengua. Y vos lo ves hoy, que lo único que tienen es don, no tienen fruto. Yo digo, a mi papá le he dicho,
Le digo, ¿cómo esta gente que Dios le dio los 9 dones del Espíritu Santo? Profetizaban, palabra de ciencia, de revelación, lengua, interpretación de lengua, milagros. Todo, todo. No tienen fruto. Han caído como han caído en su carácter, han sido soberbios, no se han dejado corregir, han caído en adulterio, han fornicado, han estafado a la iglesia con la economía. Y teniendo los 9 dones del Espíritu Santo, yo con uno me desespero para que Dios me dé uno más. Dios tenía los 9. Digo, papá, ¿cómo no lo supieron aprovechar? Hoy en día tuvieran el impacto que tuvieran en la congregación, en la iglesia, en la nación. ¿Por qué? Porque ahí te das cuenta que los dones no le cambian el carácter a nadie. Y un don sin formación de carácter solamente es un puente al orgullo y a la soberbia en el corazón. Ya le pasó a Saúl. Ya le pasó a Absalón, le pasó a Coré. Sin carácter, un don te termina destruyendo. Pastor, ¿por qué llegamos a esas conclusiones, pastor? Porque yo no estoy inventando nada. Son noticias que han pasado. Son noticias que han pasado. Y ustedes habrán conocido gente así. Habrán conocido gente así. De dones extraordinarios, pero un carácter totalmente caído. Arrogantes. Soberbios. Intolerantes, impacientes. Digo, ¿por qué llegamos a eso? ¿Por qué un don tan precioso del Espíritu Santo no es honrado con los frutos de Él? Porque aunque tienen dones, su mente está en tinieblas. No conocen el carácter del Dios que le dio ese don. Y pastor, ¿y por qué Dios no me lo muestra? Porque es algo que se busca. Es algo que se busca. ¿Y cómo lo encuentro, pastor? La humillación es la única puerta al conocimiento de Cristo. Sin humillación no hay una puerta de entrada a su conocimiento. Por eso yo me retracté de no ser un pastor que a la gente solamente le hable de sus dones, si no se dejan cambiar el carácter. Yo no me voy a subir a la ola hoy de que todo el mundo revela dones para que la gente crea y no se deja formar el carácter. Yo cuando veo gente que no se deja formar el carácter, aunque yo sepa qué Dios le puede hacer, no se lo voy a decir. Porque si no se dejan formar el carácter, ¿para qué quieren saber el don que tienen? Si se van a enorgullecer, no se van a dejar formar. Por eso una vez escribí en las redes, la escuela ministerial que tenés te afecta para siempre. La escuela que yo tengo ministerial es la que me afecta a mí a ser un pastor de 31 años que piensa así. Hoy anda buscando a un pastor joven si piensa así. No, hoy está subido a la ola de lo mediático, a la ola de lo fácil. No están dispuestos a formar carácter, no todos. Hay algunos que sí. Tengo algunos conocidos, algunos amigos, que los veo metidos en la revelación, en la formación, carácter de Cristo. Pero no son muchos. No son muchos. No son muchos. La Biblia ahí me muestra a jóvenes predicadores. Usted no se crea que los que empezaron a predicar en la Biblia tenían el pelo blanco y la barba blanca. Muchos estaban por debajo de los 30 años, estos hombres que predicaron. Juan no tenía más de 20 años cuando empezó a predicar y ser apóstol y predicar. No tenía más de 20 años. Hoy, si vos no tenés 50 años, te prestan atención en el ministerio. ¿Saben por qué? Porque tampoco saben discernir a Dios. No saben discernir a Dios. En la boca de quién Dios está hablando. Como una iglesia de los Corintios lleno de dones, pero el fruto de carácter fue la iglesia que más dio dolor de cabeza a Pablo. Pastor, ¿por qué pasa eso? No sé si hay alguno interesado en saber por qué pasa eso. ¿Saben por qué pasa? Porque tienen la mente entenebrecida.
Miren, el que está despierto en el Espíritu Santo, Dios le da manto, ¿verdad? Estoy vestido del manto de Dios. Ahora, el que no tiene el Espíritu Santo, no lo deja, también tiene una vestidura. Es el sobre todo de madera. Para los que ven en otro país, sobre todo de madera, le decimos acá al ataúd de los muertos. Por eso dice Efesios 5:14 en la traducción La Pasión. Y esto es un versículo donde Pablo ministra en la unción apostólica, la unción de gobierno. Y no le está hablando a los perdidos, le está hablando a los congregantes, le está hablando al pastor y al último miembro de esa iglesia. Le está diciendo, por eso dice la Escritura, levántate, tú que duermes, levántate de tu ataúd y el ungido te iluminará. Pablo usa su unción apostólica. Porque Dios te puede decir en cómo estás, pero también te da la opción de salir. Porque el Señor es el único que se para delante de una tumba y da esperanza de vida. Pero estos eran congregantes. Estos eran resultados del primer avivamiento en la historia cristiana. Esto es un resultado de la predicación de los apóstoles, de los evangelistas de la iglesia. Estaban en una congregación por eso, habían decidido dejar su idolatría y todo. Pero estaban muertos. Ahora vos preguntarás, pastor, ¿cómo que estaban muertos si creyeron? ¿Sabes por qué estaban muertos? Porque tenían dones, porque vieron señales y se convencieron que el mensaje de Cristo era verdad, pero no lo conocían. Por eso, aunque tenían dones y habían visto señales, su carácter seguía igual. Entonces Pablo dijo, no, el mensaje no se predicó para eso. El mensaje se predicó para que cambien. Y por eso le dijo, aunque ustedes están en un ataúd, si ustedes oyen el mensaje, Cristo los levanta y los ilumina. Ahí donde Pablo me muestra que su corazón no estaba en aglomerar gente en un lugar, sino en que conozcan a Cristo. Porque hoy es fácil, hoy cuando hacemos señales de Dios, te vienen 100 personas porque son curiosos. A Jesús mismo le pedían señales como entretenimiento, porque a la gente le gustaba ver un enfermo sanarse, un demonio salir. Pero si tu ministerio se basa en eso y no hay formación, ¿qué te va a quedar? Porque te digo algo, esa palabra vuelve a mi corazón. El día que Dios no deje que fluyas más en el don, ¿qué le vas a ofrecer a la gente? ¿Verdad? Después al final vamos a leer para que usted vea que está en la Biblia y el apóstol Pablo lo escribió. Donde dijo, cesarán las lenguas, cesará la profecía. Él, que tiene el Espíritu Santo, se va a atrever a decir por él mismo que un día van a terminar. Si lo dijo es porque el Espíritu Santo se lo hizo saber. Porque al final de la era va a haber solamente dos enfrentamientos. Una iglesia con carácter y la iglesia carnal. Y la iglesia carnal es la que le va a dar la entrada al anticristo al mundo. En cambio, la iglesia de carácter es la que le va a resistir. Con poder y con gloria de Dios. Pero esos son los que pasan por la humillación. Son los que se han despojado de cualquier cosa que la gente le amenace quitarle, le amenace sacarle, le amenace no darle más. El apóstol Pablo se para y le dice, no, mis queridos, la conversión de ustedes no es solamente para que se entretengan con los dones del Espíritu Santo. No es solamente para que se junten un día a la semana y se sume gente a un lugar. No, es que lo conozcan. La única forma en que su carácter cambie y que realmente la gente vea a nuevas personas caminando en medio de ellos. A personas que ya no están bajo la cultura, porque casi todas eran iglesias que habían sido convertidas de Asia Menor y de la zona de Grecia y demás. Que gente que ya no lo ve bajo esa cultura, sino que los ve que se comportan diferente. La única manera, gente, es que conozcan al Salvador, que lo conozcan personalmente. Y Pablo se dio cuenta y usó una voz de mando, Pablo, cuando dice, levántate tú que duermes. Es una orden al Espíritu. Es una orden.
a que tengan un encuentro con la realidad en cómo están, porque si no conocen al Salvador, no lo van a seguir. Y no van a poder cumplir lo que Él mismo dijo. Él dijo, donde yo esté estará mi servidor. ¿Cómo van a estar donde Él está si no lo conocen para seguirlo? Yo me imagino a Jesús caminando, dándose vuelta. Eran 100 y cuando se da vuelta hay 20. ¿Y dónde están los 80? Es lo que ellos decidieron que era mejor ir por allá. Y empieza la gente en sus voluntades a caminar. Y cómo Jesús termina llevando con los que empezaron con Él para que estén donde Él va a estar si no saben seguirlo. Que en las primeras cosas empiezan a cambiar de parecer, que ellos empiezan a decidir y a elegir dónde ir y por dónde ir y no siguen al Señor. ¿Cómo van a estar finalmente donde Él está? Vos para estar donde yo estoy me tenés que seguir hasta el final. Si no, en un punto del camino ya no estás donde yo estoy. ¿Y cómo querés estar donde Él está? En el reino del Padre, si no lo seguís hasta el final. Hasta el final, no 10 años, 15, 20 que tengas de seguirlo, hasta el final, hasta el último día, para estar donde Él está. ¿Y cómo lo vas a seguir si vos interponés por delante lo que Él dice, lo que a vos te parece? Si vos conocieras que tu prosperidad siempre estuvo guardada en la obediencia a lo que Él dijo, no en otra cosa. Siempre estuvo guardada en lo que Él dijo. La restauración de tu matrimonio siempre estuvo guardada en el consejo que Él te dio. La prosperidad financiera siempre estuvo guardada en el consejo que Él te dio. La salud de tu cuerpo siempre estuvo guardada en la palabra que Él te dio. Y si no la diste porque no la obedeciste, en la congregación venimos a oír a Dios. El oído se prepara para oír a Dios. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Viene con el oído afinado, pero ¿de dónde viene afinado? De su diario vivir. Es verdad lo que escuchó un pastor decir. Hay gente que nunca en la vida ha oído a Dios. No ha oído a Dios. Y está en una congregación. ¿Por qué está? Por dones y señales que vieron. Pero no lo conocen. No lo conocen. Porque los pastores no se dieron la tarea de corregir cómo tienen que corregir cosas que hasta son lógica de vida. Es ahora por qué la hacen, porque no tienen el Espíritu del Señor, el conocimiento de Él. A veces nos encanta, parece que nos hemos acostumbrado, y yo me rehúso a acostumbrarme a eso, de que bueno, la gente es así. Sí, la congregación va a haber chisme, va a haber murmuración, va a haber traición, acostúmbrate. No me acostumbro porque no es el mensaje de Cristo. Y me voy a rehusar a eso, siempre. Me voy a rehusar a ese espíritu diabólico del chisme, la murmuración, la traición. Me voy a rehusar siempre. No voy a decir que es normal, para mí no es normal eso. Para mí normal es lo que la Biblia me dice, la comunión de los santos, la armonía en el mismo espíritu, en el mismo sentir y en el mismo pensar. Si así fueron ellos al principio, yo no voy a cambiar de parecer. El sueño es para la oscuridad. En cambio, el despertar es para la luz. El sueño que ha caído sobre el entendimiento de los creyentes es una estrategia satánica para lograr una ignorancia permanente en ellos. ¿Qué pasa con eso? Él los engaña con mentiras para desviar sus pasos del camino verdadero hacia el destino final de la condenación. Cuando Satanás tiene esas tinieblas, él ni le molesta que vos vayas a la iglesia. No, ni le molesta que vayas. Porque sabe que no vas a cambiar. Pero sabe que te puede usar como estorbo. Sabe que te puede usar como oposición. Sabe que te puede usar como alguien contrario. Así que es como un agente secreto de él. No le molesta que vayas. A él le molesta cuando realmente sos alguien que cambia. Cuando él dice, si este va a la iglesia va a cambiar porque tiene el espíritu, tiene el corazón. Este oye a Dios, va a escuchar ese mensaje y se me va a parar de frente y me va a echar. Pero la gente que sabe que está en tiniebla ni le afecta, creo que hasta le paga el colectivo para que vaya. Porque sabe que va a entrar por su oído, pero como él tiene su corazón contaminado, Satanás se lo va a tergiversar el mensaje para que ellos ataquen a ese mensaje.
y convenza a alguien más que pueda que no lo crea, a que no lo practique. Y a mí esa gente me quiere hacer creer que tiene el Espíritu de Dios. Pero lo más interesante es el dicho, ¿no? La culpa no la tiene el chancho, sino el que le da de comer. Porque después está el víctima, el que escuchó. Sí, pero él me lo dijo y estoy confundido. Escuchame una cosa vos, confundido. Si vos tenés el Espíritu del Señor, no permitís que llegue hasta ese punto. Vos lo reprendés y lo detenés antes. Pero si te confundiste porque le prestaste el oído, porque tampoco tenés el Espíritu del Señor. ¿Porque vos crees que esa persona había alguien que tiene el Espíritu del Señor? Si dice la Biblia que no se acerca a la luz para que su obra no sea reprendida, ¿usted cree que se va a acercar a alguien que tiene el Espíritu de Dios? No se va a acercar. La gente es tan estúpida a veces en la iglesia. El pastor está violentando, usted está insultando. No, estúpido es lo que le da sentido a la palabra estupor. Hay hermanito que agarra a otra hermanita, la sienta en una silla a contarle su drama. Y la otra haciéndose la pastora. Y después, no, me dijo, ella me dijo. Y yo le diría, ¿y a vos quién te puso como pastora? Es que se siente en confianza conmigo. No, ni vos ni ella tienen el Espíritu del Señor. Y vienen con esa estupidez. Por favor. Agarra a un hermanito, el otro hermanito lo sienta allá y le cuenta los dramas matrimoniales. Y él está soltero y ni hijo tiene. ¿Qué le va a aconsejar? ¿Qué va a entender el matrimonio de los hijos? ¿Saben cuál es la señal? Que no van a la autoridad porque no quieren ser reprendidos. Pero agarran al hermanito que tiene afán de ser pastor y lo agarran. Se alimenta el ego al otro y el otro se alimenta el ego a él y los dos egocéntricos hablándose. Si el pastor se mete, qué celoso que es. No deja crecer a nadie acá. Crecé con el ejemplo que te doy, no tomando mi lugar. Lo vuelvo a decir porque taparon un poquito lo que dije. Crecé con el ejemplo que te doy, no queriendo tomar mi lugar. No me vengas con que no te dejo crecer. Anda al diablo a hablarle de eso. ¿Cuántas veces vos retaste a tu hijo por hacerse el papá de tus hijos? ¿No? Que a algunos hasta le pegaron, lo castigaron. Y dijiste, ¿y vos quién sos? Le dijiste, ¿ahora vos sos falto de amor con ese hijo? ¿Vos tenés envidia de tu hijo? O le decís, no, un momentito, eso me corresponde a mí. Es que vos no estabas. A vos te corresponde informármelo, no tomar decisiones por mí. Pues en la congregación siempre hay una excepción a la regla normal. Porque esa gente que se ofende que vos retás, en su casa no le gusta que manden a nadie si no son ellos. Pero acá en la iglesia, se ofende. Se pone celoso. No me deja crecer en el llamado que tengo. Crecé con el ejemplo que te doy, como Pablo dice, no tomando mi lugar. Eso se llama traición. Pastor, ¿y por qué pasa eso, pastor, en las congregaciones? Porque tienen la mente en tinieblas. Porque tienen dones, no tienen carácter. Y con su don creen que van a sobrevivir toda la vida. Y vuelvo a repetirlo, y sé que esta es una palabra que va a marcarnos el corazón el día que no te deje Dios fluir más en el don, no tenés más nada que dar. Agarran gente. Yo he visto, agarran gente a contarle el drama de su vida y que ese está peor que ellos. Porque son rebeldes, porque no quieren ir a la autoridad. No quieren ir. Encima astutos. Después le echan la culpa al hermano que lo agarraron para hablar. Y el otro por tonto hay que andar también corrigiéndolo. Por metido. Porque en vez de decir, hermano, a mí no me venga a contar, yo no soy pastor acá. Vaya a la autoridad, hay ministro, venga, quiere hablar. No. Espíritu anticristo. Espíritu enemigo de Cristo. Espíritus egocéntricos y soberbios. En medio de una congregación donde está la cruz.
Pastor, ¿por qué pasa eso? Porque están dormidos. Porque si estuvieran despiertos en el carácter de Cristo, no permiten y no tolerarían nada de esos espíritus contrarios. No fueran pasivos, fueran activos cuando ven la intención de contaminar, la intención de dividir, la intención de deshonrar, les hubiera una pasión dentro de ellos y les tuvieran un alto a esa gente. Pero no, son pasivos. Claro, viene uno encendido y queda exagerado. Viene uno encendido y parece que se le voló, la paloma se le fue. No, la paloma me está haciendo indignarme. No, es que tu pasividad no es que sos corderito, tu pasividad es que estás muerto. No tenés sensibilidad a lo espiritual. Por eso Satanás te disfraza con cualquier máscara y vos creés en eso. ¿Cómo puede ser que no haya gente hoy en día que haga respetar el trabajo de una congregación? ¿Cómo hay gente que hoy en día no se pare a los que intentan hacer cosas contrarias y le pongan un freno? ¿Cómo hay gente que no es así? ¿Cómo hay gente que escucha? Ellos escuchan. A mí me dijo. ¿Y vos qué hiciste? Nada, escuché nomás. Mismo espíritu. Porque los espíritus se comunican a los mismos espíritus. Los demonios buscan a alguien más que tenga demonio. No vas a buscar a alguien que tenga el Espíritu Santo. Y vos ahí, el Carlo Anacondia, que me vino a hablarle al hermano porque en mí debe haber amor. No, el demonio de él vio otro demonio en vos y se acercó a hablar. Ay, pastor, usted me está ofendiendo. Es que lo espiritual se mueve así. ¿Hay algún ministro que acá fluye en la liberación? ¿Los ministros fluyen en la liberación? Usted conoce, usted pastor sabe que lo que digo no es mentira. ¿Los espíritus se comunican o no se comunican? ¿Se buscan o no se buscan? ¿Se alían o no se alían? ¿Se van de una persona a otra? También. ¿Por qué? Porque son lo mismo. Tienen la misma entrada. Así que usted no se crea que lo buscó porque es buenito. Lo buscó porque está endemoniado como él o ella. Porque si usted estudia el Espíritu del Señor, usted camina en orden. Estos corintios, todos querían ser pastores de todos entre todos. No respetaban la autoridad que había. ¿Por qué, pastor? Porque no conocen el carácter del Señor. Y los termina engañando para que se aparten del camino del Señor y terminen en la condenación. Esas señales en el carácter de alguien, ahí me hacen que van al infierno. Están caminando el destino final del infierno. Porque cuanto más nos acercamos al destino final, la palabra me hace saber que hay dos cosas que van creciendo, el trigo y la cizaña. Los que tienen productividad de pan y los que solamente contaminan. Cuanto más vos te acercás al destino final y empieza a florecer en vos, o sos un pan que da productividad, o sos alguien que contamina, tu destino está claro delante tuyo. Dijo que la cizaña se corta, se echada al fuego, el infierno, la condenación final. Y el trigo es cortado, atado en manojo y guardado en graneros. No es tanto adivíneme dónde voy, tu propia vida es el reflejo. Y Satanás convence en la mente a esta gente de vivir cómodamente en sus rutinas. De vivir cómodamente en sus rutinas, de vivir en sus propios deseos y voluntades. Por eso a ellos les es fácil hacer lo que quieran, pero hacer de Dios te dicen, qué difícil hacerlo de Dios. Qué difícil es la voluntad de Dios. No, si tenés el mismo espíritu vas a ver que lo haces. Porque te convence. Miren, no les afecte a la iglesia, porque ir a la iglesia es una rutina más en ellos. Pero ¿qué pasa con el reino de Dios? ¿Usted cree que el reino de Dios se queda pasivo ante esto? ¿Usted cree que el reino de Dios dice, y bueno, cada uno con lo que haga lo que pueda en esta vida? El reino de Dios no se queda pasivo.
El reino de Dios manda un ataque, no una defensa, porque el reino de Dios no se defiende, el reino de Dios ataca. Porque es el reino vencedor. Y cuando ve toda esta estrategia que se mueve, no afuera, en las congregaciones. Porque miren, si usted hace señal idónea, te van a venir de a 200 personas. Usted hace una campaña en la plaza y sane a todo el mundo, y 200 en la iglesia. Ahora, predíquele carácter, 10 le quedan. Es así. Y Pablo estaba viendo esa problemática. Pablo dijo que él, como un perito arquitecto, él supervisaba la conducta de las iglesias. Ahora dicen, ¿quién es el pato para meterse? Dicen. El reino de Dios no se queda pasivo. Ataca. ¿Cómo ataca a este movimiento, esta ignorancia, este estupor, que ese principado demoníaco baja sobre la cabeza de los que no conocen a Jesús, de los que no buscan conocerlo personalmente? Ataca con la predicación de la verdad. No se queda pasivo de decir, le hablo entre dibujitos y flores para que no se ofenda. No, le va al hueso. Y le dice directamente, usted es un chismoso. Usted es un lengua larga. Usted es un divisor de la iglesia. No que le cuenta la historia de alguien más para decirle a él. No, vos lo sos. Yo no te voy a hacer conejito ni flores para que no te enojes. Te voy a decir directamente, ay pastor, usted no. Es el ataque del reino de Dios a esta confrontación con las tinieblas. No te voy a hablar, vos dice que hay que despertar. ¿Cómo despertás a alguien que no se puede despertar? Vos decís, despertate. Dale, despertate. Dale, despertate. Dale, despertate. Lo sacudís. Los padres de la cocina gritan 3 cuadras en la habitación del hijo. Dale, levantate. Dale, despertate. Y vos querés que un despertar espiritual viene con un dale, dale si querés. Dale, dale que nos levantamos, dale que nos despertamos, me decís que sí, dale, querés, tenés ganas, mañana, bueno, dale. No, ¿qué te va a decir? ¡Despertate! Lo va a sacudir con violencia para que reaccione. Hay muchos de ustedes que dicen, despertame pero con suavidad. Acariciame y dame un besito. El despertar espiritual nunca vino con pasividad. Fueron los mensajes más confrontativos que alguien oyó, y a ese que oyó con fe le sirvió para despertar. Hay un avivamiento llamado que fue el avivamiento de la santidad. ¿Y sabe cómo empezó ese avivamiento? Cuando un hombre, un predicador, que predicaba leyendo su sermón, ni siquiera hablaba, miraba, no, predicaba solo leyendo lo que escribió. Él estaba leyendo lo que escribió y se llamaba la predicación Pecadores en las manos de un Dios airado. Y empezó a leer sobre el infierno. El Espíritu Santo sopló. Y dice que la gente, había columnas donde está, dice que la gente se agarraba de las columnas porque se convencieron tanto de pecado que creyeron que literalmente Dios iba a abrir la tierra y iban a caer al infierno. Y ahí empezó lo que se llamó el avivamiento de santidad. La gente tuvo un temor de Dios que se empezó a consagrar y a santificar. Fue un mensaje de confrontación al pecado que aún seguían viviendo y no tenían ni pena de practicarlo. Ni pena de practicarlo e ir a la iglesia. Ni pena de ser pecadores e ir a la iglesia sin cambiar. No tenían pena. Y a este que lo invitaron se le ocurre predicar de eso. Y Dios dijo, los voy a despertar. Y empezó a soplar convicción al corazón. Y la gente se agarraba. Están los escritos históricos que se agarraban de las columnas y gritaban pensando que la tierra se iba a abrir y iban a caer al infierno. ¿Y qué hizo la cúpula religiosa? Siempre tan inteligentes ellos. Apagaron a ese predicador. No le permitieron. Ay, ¿por qué será? ¿Será que había cositas ahí arriba? Y este predicador que trae un avivamiento de parte de Dios, ahora terminó aislado predicando en cualquier otro lado. Y así apagan el fuego de Dios.
Por eso los que traen hemos tenido reuniones gloriosas, que hay gente que no me cabe duda que Dios los tocó, pero siempre hay 2 o 3 que se acercan a pensar diferente y a apagar el fuego que acaba de empezar. Y tontos los que se encendieron de hacer caso a esa gente en vez de ir al pastor o a la autoridad que Dios usó para encenderlo. Después vuelven a caer en el mismo pecado, en las tinieblas, y ahí gritan: sálveme quien pueda. No es la culpa del chancho, es el que le da de comer. Cuando vos no alimentes a esos espíritus, vas a ver que se alejan de vos. A lo mejor te puede pasar que se alejen de vos gente así. Si vos le pones un freno, ni un chismoso más se acerca a vos, ningún murmurador se acerca más a vos. Y gloria a Dios, porque el fuego se va a mantener encendido. Hay que cuidar nuestros entornos. Y para terminar, Juan 8, 35 al 36, la traducción La Pasión. Jesús hace algo que creo que los predicadores hoy en día no sé si lo harían. Jesús logra por un momento despertar un acercamiento de los fariseos, hasta que le dice esto. Y se enojan con él y Jesús termina llamándolo hijo del diablo. Pero tiene un acercamiento y Jesús les dice esto: los esclavos no tienen una posición permanente en la familia como un hijo, pues un hijo es parte de la familia para siempre. Así que si el hijo te libera del pecado, conviértete en un verdadero hijo y sé incuestionablemente libre. Cuando un hijo realmente, el hijo te libera, nadie puede cuestionar la libertad que recibiste, pero porque te convertís en hijo. Y hay una señal que ahora te lo voy a explicar. La verdad que libera es la que habita en hijos, con la señal abierta de la obediencia. Esto que Jesús enseñó, esto del hijo que permanece para siempre, el esclavo no. Alguien puede pensar que es una metáfora, no. Esto se llama hebraísmos, es algo de la cultura hebrea. Esto pasaba en la cultura hebrea. ¿Qué pasaba en la cultura hebrea? Cuando un hebreo no tenía plata, se podía ofrecer como esclavo a otro hebreo para trabajar, pero por ley no podía tenerlo para siempre como esclavo, sino 7 años. A los 7 años tenía que liberarlo de esa obligación y hasta darle una indemnización para que tenga la oportunidad de empezar de nuevo. Y había muchos hebreos que obviamente trabajaban 7 años, le daban comida, le daban lugar para no estar en la calle, a su familia, pero todos tenían que trabajar de sol a sol, eran esclavos. Y a los 7 años podían tener la libertad de irse, como hombres libres, familia libre, con una indemnización para ver si tenían la suerte de no tener que ir más a buscar trabajo, sino que poder prosperar. Pero pasaba algo cuando llegaba a estos 7 años. Había esclavos que no se querían ir de la casa de su señor. Se sentían bien tratados, se sentían que tenían buena casa, buena comida, buen trato, era querido por su señor, por la familia, y la verdad que consideraban que irse era peor que quedarse trabajando como esclavo, y ellos elegían no irse. Entonces, por ley, para que el señor de la casa no quedara como un estafador, alguien que no estaba cumpliendo la ley, dice que debía tomarlo en la oreja derecha y hacerle una perforación. Esa perforación en la oreja derecha representaba que él usó su libertad para quedarse a servir. Y ahora era un siervo, pero para siempre. Pero fue porque él eligió quedarse. Porque con esa señal le estaba diciendo algo a los otros esclavos que todavía estaban bajo un tiempo. Esta señal estaba diciendo algo, esa herida en la carne estaba diciendo algo, le estaba diciendo: no les conviene irse fuera del Señor. Entonces ese esclavo, cuando recibía esa señal, crecía un escalón más en la relación. Ya no era un solo esclavo, ahora era como un hijo. Y cuando Jesús dice: si el hijo te libera, no te está hablando del hijo de la casa que nunca trabajó, te está hablando del esclavo que eligió quedarse por amor. Y que la señal en su cuerpo está diciendo a los otros esclavos que tienen la oportunidad de irse: no les conviene. Porque si yo no me fui, fue porque sé que es lo mejor quedarse con él.
Y Jesús dice, cuando ese que fue esclavo, cuando ese solo estuvo al principio por una obligación y una necesidad, me conoció, eligió ahora hacerlo por amor. Y ese es el Hijo que trae libertad a los esclavos. El que dice, yo un día me acerqué por necesidad, yo un día me acerqué por obligación, pero lo conocí y ahora estoy con Él por amor. Ahora estoy con Él por amor porque lo conocí y no hay mejor lugar que estar con Él. Esos son los predicadores de esta hora que se tienen que levantar. No a la que la gente le dice quédate por necesidad o por obligación, sino que ellos mismos tienen la señal en su vida. Cuando ese hijo libera al esclavo, ese esclavo es realmente libre ahora. Porque si él se va a seguir con la misma mentalidad que lo llevó a esclavizarse. Así que va a volver a caer en el círculo 1000 veces hasta morirse. Y va a llevar a su casa 1000 veces. De un tiempo parece bueno y otro tiempo de esclavitud. Un tiempo bueno y otro tiempo de esclavitud. 1000 veces porque es por lo que piensa. Pero cuando conoce al Señor, al que lo recibió, sin conocerlo pero por necesidad, y lo permitió estar y le dio lugar y le dio comida y le dio trabajo, lo protegió de no estar en la calle, de no estar vulnerable a los ataques, a los peligros, y lo empezó a conocer durante 7 años. Lo empezó a conocer cómo era, cómo le hablaba, cómo lo trataba, lo honroso que era, lo digno que era, lo justo que era. Esa persona empezó a decir, ¿qué voy a hacer cuando ya a los 7 años no tenga la obligación de estar acá? Que él no tenga la obligación de tener que tenerme acá. Yo no me quiero ir. Yo no me quiero ir. Entonces se amparaba a que el Señor lo hiera en la oreja. Una herida que iba a tardar en cicatrizar. Pero una vez cicatrizada, era un mensaje para toda la vida, para él y para los que le vieran. Cuando le preguntaran, ¿de qué casa sos? Porque él iba al mercado, era un esclavo todavía, era un hijo, era como un hijo, pero hacía servicios todavía. Él iba al mercado y lo veían con la perforación, la herida cicatrizada en la oreja. ¿De qué casa sos? ¿Cuál es tu Señor? ¿De qué casa sos? Mi Señor es Jesús y mi casa es de Mir. Y ese mensaje ya le da un mensaje al que lo atendía. Ese es un buen Señor y esa es una buena casa. Por la señal, porque la gente sabía en la cultura que eso significaba que ese esclavo no se quedó por obligación. Era porque conoció al Señor de esa casa. Y ahora servía por amor. Ahora iba al mercado por amor. Ahora le limpiaba la casa por amor. Ahora le cocinaba por amor. Ahora le traía la ropa limpia por amor. Ahora le llevaba un té si estaba enfermo por amor. Es que esos son los que el Señor dice, estuve enfermo, me visitaste, estuve preso y me fuiste a ver, estuve enfermo, dice, estuve necesitado y me ayudaste. ¿Por qué? Porque conoció al Señor. Esa falta, esa pasividad de servicio, esa pasividad de ayudar a alguien, esa pasividad de pasar por encima a alguien cuando está mal, porque no conocen al Señor. Y no te olvides que el que fue herido, y es esa herida la que a nosotros nos salvó. Si vos lo conocés, te vas a dejar herir. Porque hay un momento donde vos entendés que si te hieren, vas a entender más y te disponés. Le agarraban un punzón, le estiraban el lóbulo de la derecha, de la oreja, un punzón y un martillazo. ¡Pah! De lado a lado, sin anestesia. ¿Qué te recuerda esto?
el siervo por amor. Ese es el que te trae la libertad. Así que si vos querés tener una piel inmaculada, ni rajuñada ni nada, no vas a conocer nunca al Señor. Porque la Biblia te dice que vos lo conocés compartiendo sus padecimientos. Así que si vos no sabés lo que es que te hieran por amor al Padre, no conocés su corazón. No hay otra forma de conocerlo. Cuando hablen mal de vos, cuando te critiquen, cuando te traicionen, es para que lo conozcas a Él en sus padecimientos. Aleluya. ¿Y de qué lo liberan al esclavo? Del egoísmo. Tienen egoísmo en su corazón, por eso tienen tinieblas en sus mentes. Los convence de elegir la libertad para servir permanentemente a su Señor. Entonces ese esclavo deja de vivir con mentalidad de esclavo y vive libremente como un hijo agradecido. Por eso hoy, si respondes con fe a la invitación del Hijo de utilizar tu voluntad y libertad para servir permanentemente al Padre como un hijo, entonces la luz del Evangelio de Jesucristo va a resplandecer y vivirás libremente de cualquier esclavitud dañina, porque esta es tu hora de ser y permanecer libre por Cristo. Póngase en pie. Esta es la forma de vencer al estupor, predicando la verdad, hablando claramente a la gente, hablándoles, porque aunque haya 20 que quieran dormir, te aseguro que va a haber otros tantos que el Espíritu los despierta. A mí me ha pasado estar estupidizado por cosas, estar religiosamente estupidizado de mi mente, y que mensajes así, que ni te digo algunas formas en que Dios utilizó ministros para hablarme, me despertaron. Una vez Dios permitió a un ministro agarrarme y decirme palabras pero hirientes y ofensivas que no te las voy a repetir. Me agarró este ministro, que yo le conozco el testimonio, así que sé que Dios lo mandó, porque no es que se vino a hacer el enojado. Y Dios lo usó y me dio, ¿para qué? Para hablarme palabras hirientes y ofensivas. Es que Dios nunca habla así. Es que Dios te dice, mi siervo, cuando te veo tiemblo. Dios habla como el Padre que tiene que ser con cada uno. Y mandó a esta persona para herirme y ofenderme con sus palabras. Calificativo sobre mí. Hirientes y ofensivos. ¿Para qué? Para despertar algo en mí. Es que si Dios me despierta me va a dar un beso en la frente, tibiecito y romántico, mojadito, para que me dé chuchito de frío. Hay gente que se inventa a Jesús en la cabeza. Por experiencia yo te puedo decir que el ser humano, para que despierte, tiene que oír un lenguaje que lo sacuda. Que lo sacude y lo ponga a temblar. Para decir, wow, ¿en qué peligro estoy? Si no, pasa nada. Ni te repito las palabras ofensivas y hirientes que me dijo. Que usted me diría, ¿y cómo no reaccionó usted? Pues cuando es de Dios, yo lo único que hice fue entristecido quedé. Y le fui hacia el Señor. ¿De verdad? ¿De verdad me ves así? No le dije a Dios, juicio sobre ese hombre que me habló así. Señor, ¿de verdad? Porque si Él te hiere en la carne, es para que lo conozcas.
Y esa herida me llevó a humillarme al nivel que Él quería que yo me humillara. Y de ahí me levantó en un nuevo nivel espiritual. Hoy la gente, vos le decís, así nomás, un mes no te habla. Vos decís, no está entendiendo lo que Dios quiere cambiar en ellos. No tiene oídos para oír a Dios. Yo hay gente que me pide oración, todo, muchas veces lo mando a usar su fe. Ay, qué duro. Dígale, lo amo, colita de rana, se sana hoy, se sana mañana. Use su fe. ¿Para qué la tiene? Ay, qué falta de amor, no, es para que crezca. Para que conozca al Dios que adora. Aparte, ¿qué sentido tiene que yo crea y la otra persona no crea? Pastor, ¿por qué es así? Porque así fui tratado y así crecí y así maduré y así conocí a Jesús. Y así voy a tratar a la gente. Así creo que es la forma de que muchos cambien. Pero es con la predicación de la verdad. Yo he tenido conversación con los jóvenes, con los líderes, y les he hablado, les he llamado la atención fuertemente cuando tengo que decir las cosas de su carácter. Fuerte. Fuerte. Pero que estoy buscando en ellos, que se humillen a Dios, no a mí, a Dios. Hay personas que yo también le he hablado, pero miren, fuerte. Le he dicho calificativos fuertes sobre su personalidad. Le he dicho, este es tu destino, si no cambias, este va a ser tu destino. Honrar la posición que Dios te dio, y la hablé fuerte. Porque así pueden conocer a Dios. Porque esa humillación que se les produce los lleva a que Dios se les pueda revelar. ¿Natán ofendió a David o no lo ofendió? ¿Usted cree que lo ofendió? Natán, cuando le dijo a David que era un adúltero y un homicida, ¿usted cree que no lo ofendió? ¿No lo hirió? Si Natán era un amigo de él, comían juntos, compartían cosas ministeriales, y de repente el amigo se levanta bajo el espíritu del profeta y lo hiere para que él se humille al punto que Dios quería que se humille. No te creas que tener de amigo al Espíritu Santo es que te va a tirar flores toda la vida. Un momento vas a estar en comunión con Él y un momento el Espíritu te va a decir, esto y quedaste humillado. Pero ¿querés una libertad que no se te vaya? ¿No querés más repetir ciclo de esclavitud una y otra vez? Llevar a tu familia a la esclavitud 1000 veces toda tu vida. Permanecer libre, conociéndolo a Él y dejando que te hieran la carne. Dejando que Él te diga las cosas que a nadie le permitiste que te la digan. Hay gente que ha dicho, pastor, le ha dicho a los predicadores, pastor, lo que usted dijo nadie se atrevió a decirme y me hizo bien. Porque la verdad siempre libera. Padre, bendigo a los que ven, hago una oración sobre ellos, que el Espíritu del Señor, que es el que trae la revelación de su persona, pueda entrar. No dejen que las heridas sobre ti le den lugar al diablo. Deja que entre el Espíritu del Señor y te haga conocer a Jesucristo en esas heridas, y vas a ver cómo te levantás en un nuevo nivel de amor, de mansedumbre, de humildad, de templanza, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de amor en el Espíritu Santo. Entiende que esa herida no está buscando tu destrucción, está buscando que los conozcas a Él. Y de esa herida es como cuando abren la tierra y ponen la semilla. De esa herida Dios va a hacer revelar tu propósito y el destino y el hombre y la mujer espiritual que Él sabe que hay ahí adentro. La semilla debe morir para que salga el fruto. Tu carne debe ser herida para que se revele el destino de Dios sobre ti. Que Dios te bendiga.